Bueno, continuamos entonces con lo que yo le había ya comentado al principio. Estaremos entonces encontrándonos todos los martes en este horario, un rato más, o sea, no más de 45 minutos, y después ustedes continuarían con las clases de problemas con el profesor Mario Cleva. Así que solamente la idea de reunirnos es comentarlo, mostrarles lo que van a hacer ustedes en esta parte del laboratorio. Como dije entonces, en el campo ya está ya cargado lo que sea instructivo, cómo presentar informes. La idea es que lo lean todos ustedes, esas guías, esas instrucciones. También están las dos guías que vamos a verlas justamente hoy. Entonces, la primera guía consiste en, que la guía número 1, es la parte de reconocimiento de instrumentos de medición de eléctrica y conocer algunos materiales, que ustedes ya lo habrán visto ya en la parte teórica y problemas con el profesor Mario y con el profesor Arzamendi, en la cual donde le habrán comentado que existen varios instrumentos de medición eléctrica. Los más comunes son el voltímetro, el amperímetro y el ómetro. Entonces, antes que nada, también, antes que me olvide, en este encuentro vamos a estar 3 profesores. Yo, Julio Galarza, con la colaboración también de David de Gregorio, el ingeniero David de Gregorio, y también con el auxiliar profesor Amadeo Goitia. Que cualquier consulta, si también duda que tengan, lo podrán también encontrarlo ellos, ¿no? Hay muchos compañeros que ya lo conocen también a ellos. Entonces, la idea es mostrar entonces lo que van a hacer en la guía número 1. Entonces, acá le presento la guía número 1, que consiste básicamente en reconocimiento de materiales e instrumentos de medición eléctrica. Está el objetivo, el marco teórico, y también hay una página en la cual ustedes podrán acceder para visualizar mejor lo que es un instrumento de medición eléctrica. Está en la página, así que lo pueden hacer como para que ustedes vean con mayor detenimiento. La guía consta lo siguiente: un marco teórico, donde habrá justamente los 3 instrumentos que acabo de mencionarlo, los errores que se pueden cometer en una medición eléctrica, y donde después hace una breve descripción de lo que es el voltímetro, amperímetro y ómetro. Y después ya muestra un esquema de un circuito eléctrico simple, que ya lo habrán visto ustedes tanto en clase de teoría como en clase de problemas. Este es un circuito simple donde tenemos una fuente de alimentación y una resistencia. Y acá están los dos esquemas de donde se presentan las fuentes, una de corriente continua y otra de corriente alterna. Normalmente en los laboratorios, cuando hacemos la experiencia, utilizamos fuentes de corriente continua, porque trabajamos con tensiones pequeñas. Esto también lo habrá visto también en clase de problema y teoría, un circuito eléctrico simple, como está formado por un elemento activo y otro elemento pasivo, que es la resistencia. El elemento activo es la fuente de alimentación. En este caso, continua, que tiene polaridad. Bien, continuamos entonces. Perfecto, entonces continuamos mostrándose lo que es un esquema de circuito eléctrico simple. Dije, entonces está conformado por una resistencia y una fuente de alimentación, en este caso de continua y alterna. La idea entonces de este encuentro es
saber medir estos elementos que conforman este circuito. Al cerrar este circuito eléctrico simple, ¿qué sucede? Empieza a circular una corriente eléctrica a través de los conductores, que justamente está señalado con esta flecha roja. Entonces, para obtener los valores de estas magnitudes eléctricas, en forma experimental, vamos a necesitar de los instrumentos de medición eléctrica, que recién lo acabo de mencionar acá, que son tres lo que vamos a usar o lo vamos a ver, que son el voltímetro, el ómetro y el amperímetro. El voltímetro básicamente está destinado a medir entonces diferencia potencial. Por ejemplo, cuando queremos ver o saber la diferencia potencial en los bornes de una fuente de alimentación, por ejemplo. El amperímetro, justamente como lo dice, mide la intensidad de corriente eléctrica tanto en corriente continua como en alterna. Como mencioné anteriormente, hay dos clases de corriente, en continua y alterna. Y después tenemos el ómetro, que básicamente está destinado a medir valores de resistencia. Como acá le mostré en el circuito, en el esquema del circuito, tiene la forma de un serrucho. Es el símbolo o el esquema de una resistencia. A continuación, acá tenemos el esquema de conexión de estos instrumentos. Tenemos cómo se conecta el voltímetro, el amperímetro y el ómetro. Como verán entonces, para medir la diferencia potencial sobre una resistencia, se conecta en paralelo. Esta es la forma entonces de conexión del voltímetro sobre un determinado elemento que queremos saber la diferencia de potencial sobre ese elemento. En este caso, es una conexión paralela. Cuando queremos medir intensidad de corriente eléctrica en un circuito, también se conecta el amperímetro, pero en este caso en serie con el elemento a medir. Hasta ahí estamos. Y después tenemos el otro instrumento que es el ómetro, que también se conecta en paralelo con el elemento a medir. Como lo aclara acá, que el elemento resistivo, en este caso la resistencia, no debe estar conectado al circuito, de lo contrario se puede incurrir en error, o sea que tiene que estar desconectado, en este caso, de la fuente de alimentación. Entonces, estos son los tres esquemas básicos de conexión de este instrumento cuando queremos realizar unas mediciones de magnitudes eléctricas. Como decía al principio, en este encuentro vamos a ampliar el instrumento que vamos a utilizar o vamos a conocer, es el multímetro. En este caso es digital, que es lo que más se utiliza hoy en día y con la cual contamos en el laboratorio. Justamente la foto, la imagen que tenemos acá en esta guía son el mismo instrumento que contamos en el laboratorio. O sea que el día que hagan la experiencia o vayan a hacer laboratorio, una experiencia de laboratorio, van a ver ese instrumento básicamente. Justamente la idea era que mostrarle a usted realmente el instrumento con el cual contamos en el laboratorio. De esa forma se pueden familiarizarse mejor. Bueno, como le dije entonces, vamos a conocer este instrumento y acá está justamente la imagen de este instrumento multímetro digital que cuenta la cátedra en el laboratorio. Estos son los más sencillos y comunes con lo que uno por ahí puede verlo, inclusive en casa de comercio acá de la región. Lo pueden adquirir a buen precio si quieren un día comprarlo. Y básicamente entonces le comento lo siguiente. Entonces acá donde están los números es una pantalla display. Acá tenemos el encendido, el botón de encendido. Y después van a ver varias funciones que
van a ser, uno va a ser de amperímetro, otro de voltímetro y otro de ómetro. Son los más comunes. También se puede medir otras magnitudes que en este caso no viene al caso comentar o saber, pero miden otras magnitudes de otros elementos o materiales. Entonces acá están los tres instrumentos que yo acabo de mencionarlo hoy antes de mostrar este esquema y le nombro. Entonces acá tenemos donde dice DCB, es para medir tensión en corriente continua. Está en inglés, ¿no? Direct Current Volt. Acá donde dice ACB es medir la tensión en corriente alterna. Y después acá más abajo donde dice DCA es para medir intensidad de corriente en continua. Y acá en esta esta zona, tenemos el ómetro. ¿Cómo se van a dar cuenta que es un ómetro? Porque acá está el símbolo de omega. La unidad, acuérdense que el 11 se simboliza con la letra griega omega. Bien, ustedes como sabrán, yo para medir, cuando quiero medir tensiones, bueno, ¿cuáles son las unidades? La unidad de la tensión es el voltímetro, el volt. La unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere. Y la unidad de la resistencia es el ohm. Ohmio. Bueno, como ustedes sabrán, como habrán visto ustedes en Física 1, cuando vieron unidades, habrán visto que existen las unidades fundamentales, pues están los múltiplos y los submúltiplos. Y bueno, acá también ocurre lo mismo. Ustedes cuando vieron longitud, superficie, capacidad, bueno, acuérdense que la unidad principal de la longitud es el metro, y pues tenemos los múltiplos y submúltiplos. Todo lo que todo de acuerdo a lo que ustedes quieran medir, ¿no? O sea, quieren medir magnitudes grandes o pequeñas. Lo mismo ocurre acá en la parte eléctrica, cuando queremos medir magnitudes pequeñas y muy grandes. Como le dije, entonces acá nosotros en el laboratorio vamos a medir magnitudes pequeñas, así que básicamente vamos a trabajar con valores pequeños, no a nivel industrial como... Bien, entonces, ya está, entonces estas son las funciones con sus dispositivos unidades, la perilla selectora, que me permite entonces seleccionar las distintas funciones o rangos de medición. ¿Cuáles son los rangos de medición? Son las diferentes escalas, o sea que en cada función tiene su fondo de escala, o sea que me permite medir valores pequeños y grandes, ¿de acuerdo? Entonces yo si quiero medir valores pequeños voy a elegir un fondo de escala que acorde a lo que yo estoy midiendo. Por ejemplo, si yo quiero medir una fuente de 12 voltios, bueno, trato de buscar un fondo de escala que esté cercano a ese valor. En este caso va a ser 20 que dice acá. Si quiero medir, por ejemplo, valores más grandes, quiero medir 700, 800 voltios, bueno, no voy a elegir un fondo de escala de 20, ni tampoco de 200. Voy a elegir el inmediato superior. Julio, disculpa, ¿Sí? ahí hay un chico que quiere entrar a la sala virtual. Ah, bueno. Ahí está. Yo te aviso cualquier cosa que vea en el chat, cualquier comentario de los chicos, te voy a interrumpir nomás, ¿sabes? Y te voy a avisar. Sí, está perfecto. Bueno, lo veo. Está, gracias. Bien. Continuando entonces, estamos entonces en la etapa de cómo se eligen los fondos de escala. O sea, ¿para qué hacemos esto? Es con el fin de proteger el instrumento, o sea, y que no nos dé errores. Un ejemplo, si yo elijo, estoy midiendo una fuente de alimentación que me entrega 800 voltios,
no voy a elegir el de 200 porque me va a quemar el instrumento. La idea es de elegir los fondos de escala, es proteger al instrumento y que no me dé errores. Esa es la finalidad justamente de este encuentro, de que comentarle cómo se eligen los rangos o fondos de escala. Perfecto. Y lo mismo ocurre con los demás instrumentos, tanto en la alterna, en la tensión de corriente alterna, como en la perímetro de corriente continua y también con el ómetro. Acá un ejemplo clásico donde dice, estamos en el voltímetro de corriente alterna. Bueno, si usted quiere un día medir los tomacorrientes de su domicilio, por ejemplo, saben que la red eléctrica nos entrega, o sea, la empresa que está de la región, de la zona, entrega a todos los domicilios 220 voltios, es la que llega a nuestro domicilio. Con la cual nosotros conectamos todos nuestros artefactos eléctricos, televisor, la computadora, y ese 220 voltios. Y acá justamente tengo dos rangos de escala, uno de 200 y otro 750. Bueno, ya, como le comenté anteriormente, el de 200 no puedo elegir, ya, pues yo sé que supuestamente viene 220 voltios, entonces tengo que elegir el inmediato superior, en este caso es 750 voltios. ¿Está? Hasta el momento me están siguiendo. Bueno, eso en cuanto a cómo van a ir eligiendo los rangos de escala, indicar los distintos instrumentos o funciones. Y después tenemos estos cables o estas puntas de conexión. Una es roja y otra color rojo y negro. ¿Cómo se conectan esto? El cable negro se va siempre a colocar a un borne común, donde dice COM. Ahí sí o sí se coloca el cable negro. Y después tenemos otros bornes acá, tenemos dos, y ahí van a colocar el cable rojo. En alguna oportunidad vamos a colocar acá donde dice el 9, y en otra oportunidad donde está el 8. Todo depende de lo que queramos medir. Donde dice 9, entonces es cuando yo quiero, de acuerdo acá a la grilla, donde dice 9, dice borne terminal, voltímetro, amperímetro, ómetro en corriente continua. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero medir ya sea tensión, amperímetro, tensión, intensidad de corriente o resistencia en corriente continua, coloco el cable rojo en este borne terminal. En el 8 me dice que Ahí, cuando... Julio, ¿Sí? sí, una Escucho. aclaratoria ahí con respecto al punto 9 del borne terminal, también ahí, es decir, sirve para utilizar como instrumento de voltímetro, amperímetro, también en continua y alterna. Solamente Sí. hay que tener en cuenta el cursor, ubicarlo Sí. el cursor en la posición que corresponde al tipo de tensión. Exactamente. Sí, en el caso de la perilla tendría que estar acá en esa alterna. Sí, acá me olvidé o faltó agregar, me dice también tensión de corriente alterna. Otro punto a saber es que cuando hacen la selección con el selector, propiamente dicho, tienen que las puntas deben estar al aire libre, es decir, abierto, no estar con el circuito cerrado. Sí, Por eso el te hecho explico. de cuidar el instrumento, porque si no se puede pasar con los tipos de conexiones que tenemos como voltímetro y amperímetro son totalmente diferentes, se puede producir un cortocircuito. Por tal motivo, las puntas deben estar abiertas, es decir, al aire libre, para decirle más específico. Perfecto, o sea, esa es otra precaución que hay que tener en cuenta con el cuidado del instrumento. Perfecto, muy buena la aclaración. Bueno, entonces ya más o menos ya conocieron este instrumento con el cual ustedes podrían realizar las mediciones. Y acá me faltó también comentarles que acá en el otro borne terminal donde dice 8, es básicamente para conectar el cable al rojo, pero para amperímetro. Y cuando queremos medir intensidad de corrientes hasta 10 amperes. O sea, ya corriente más elevada. Porque recordando que acá en la función
donde dice corriente alterna, corriente directa, intensidad corriente directa, tenemos estas escalas. Pero cuando queremos medir ya corriente más grande, en este caso cerca de los 10 amperes, conectamos acá. Acá en este borne que está en el medio solamente podemos utilizar hasta 200 miliamperes. Superado ya ese rango de escala o fondo de escala, ya tenemos que cambiar de terminal. O sea, es otra cosa a tener en cuenta cuando necesitamos medir intensidad de corriente. Esas son las precauciones que tenemos que tener en cuenta. Siempre en los laboratorios les sugerimos a los alumnos que cuando se encuentren con esta situación, le llamen tanto al auxiliar que está ahí con ustedes o a nosotros los encargados, tanto a mí o al profesor también, David de Gregorio, que recién acaba de hacer un comentario al respecto. Bien, ya más o menos ya nos familiarizamos con este instrumento, con los cuidados que hay que tener. Este es otro similar al que también contamos en la cátedra, es un poquito más de mejor diseño, más confiable y tiene otras funciones que por ahí no es bueno saber que lo tengan. Bueno, entonces básicamente son los dos instrumentos con los cuales nosotros contamos en la cátedra, en el laboratorio de esta materia. Bueno, una vez que ya más o menos ya conocieron este instrumento, la idea es que ustedes en su informe contesten este cuestionario. O sea, básicamente la experiencia o lo práctico de este laboratorio número 1 va a consistir en contestar este cuestionario. Sí, con respecto al otra aclaratoria también, es decir, los dos instrumentos, es decir, el principio de funcionamiento son básicamente lo mismo, es decir, las conexiones son lo mismo, no cambia. Exactamente. Puede cambiar, puede variar algunas, como es, por ejemplo, ahí está ese, puede cambiar un poco la simbología, por ejemplo, diferencia, por ejemplo, cuando es tensión alterna pone la sinusoide de la alterna y cuando es continua ponen una rayita continua. Exacto. Y con respecto al otro instrumento negro que teníamos arriba, que ahí decía DCB, o sea, corriente directa, voltímetro, o DCA, corriente alterna. Esas son las diferencias que tiene con respecto a la simbología, con respecto a los tipos de tensiones que existen. Nada más tener presente eso. Y después la selección del cursor es básicamente lo mismo como explicó el profesor Julio. Perfecto, exactamente. Sí, ahí cambia más la simbología. Perfecto, muy bien. Entonces, una vez ya ambientados, ya más o menos empezamos a conocer los instrumentos, la idea es que ustedes ya en su casa, cuando se reúna con los más compañeros, van a contestar estas preguntas que figuran acá, ya con la explicación que acabamos de darle, ya más o menos estarían en condición entonces de contestar estas preguntas, que básicamente consiste en elegir los rangos de escala, tanto en la función ohmmetro, función voltímetro, en la función amperímetro. O sea, lo que acabamos de comentar entonces, explicarlo en forma teórica, ustedes entonces ya lo van a aplicar contestando en este cuestionario. Ese entonces sería el práctico del laboratorio número 1. Hasta ahí estamos entonces. Cualquier cosa después nos preguntan si quedó una duda, lo vamos a responder. Con el tema de que ya se nos va el tiempo, entonces pasaremos a explicar la siguiente guía, que es la guía número 2. Julio, Sí.
Sí, cualquier pregunta que te quieran hacer los chicos, digamos, a través de qué canal o cómo pueden hacer las consultas relacionadas por ahí con las actividades. Sí, en este momento lo estamos pensando por el foro del campo o por WhatsApp también, cualquiera de los dos. Eso. Que pongan, digamos, con respecto a una consulta respecto al laboratorio y que nos envíen las consultas en el WhatsApp, digamos. Sí. Ahí está respondida tu pregunta, Marcelo. Ahí Marcelo puso una pregunta en el chat relacionada con eso. Ah, perfecto. Bien. No sé si ven, no sé si están viendo. Ah, ahí está. Ahora entonces paso a la siguiente guía, que es la guía número 2, que consiste entonces potencial. En este trabajo, vamos, el objetivo de la experiencia es visualizar el espectro del campo eléctrico en un plano, producido por una carga y por una distribución de carga. Esta guía entonces consta de una fundamentación teórica, también nos muestra el concepto de lo que es la superficie equipotenciales, que son las superficies equipotenciales. Cómo son creadas, en este caso, el esquema que nos muestra acá es que esta superficie equipotencial es creada por cargas puntuales. En este caso, tenemos una carga positiva y una carga negativa. Nos dice que entonces las superficies equipotenciales son concéntricas a las cargas. ¿Vieron qué sucede? Una de las propiedades que nos dice justamente de las superficies equipotenciales es que nunca se cortan. También nos muestra la dirección del campo eléctrico, en este caso, que es por estos vectores, y dice que son siempre perpendicular a la superficie, en este caso, equipotencial. Una vez que visualizamos acá las superficies equipotenciales, la idea es, en un simulador, ver estas superficies equipotenciales, tanto creadas por una carga como por una distribución de carga. Para ello, entonces, se presenta esta dirección en la cual ustedes van a poder acceder y van a poder hacer el trabajo que les solicita esta guía. Justamente ahí consta de varios pasos, son 8 prácticamente, con lo cual ustedes van a ingresar al simulador y van a hacer o van a tratar de hacer lo que les solicita cada uno de los pasos. Entonces, para mostrarles cómo se maneja este simulador, acá estoy ingresando justamente a la página como para que ustedes conozcan este simulador de carga y campo que se les está mostrando, y con lo cual ustedes van a hacer la experiencia, van a trabajar en su casa. Julio, hay gente que está queriendo entrar al aula. Ahí está. Acá sería ideal que los chicos
accedan al enlace ese de la demostración virtual y vayan desarrollando a medida que vayan desarrollando los procedimientos. Y en función de eso vayan viendo, es decir, todos los fenómenos que ocurren en el campo. Sí, este es justamente el simulador donde consta, acá en la parte inferior están las cargas y el sensor de campo eléctrico. Y acá... ¿Podés mostrar Julio, podés mostrar la página del simulador y cómo funciona? Sí, está la página ahí. Sí, pero que lo muestre ahora. Ajá. Que le dé compartir pantalla del simulador. Eso. Acá está, pasa que no puedo salir. No sé qué me pasó acá. Fíjate arriba, Julio, que dice dejar de compartir